Desde Bueno, las 6, Miss. pero la Miss no ingresó, pero igual estuvimos en sala, esperando. Conectada desde... Entonces nos vamos a poner de pie y vamos a dar una vueltita. De repente quieren ir al baño, traer su agüita, su sanguchito, no sé. Les doy 2 minutitos para que se laven la cara, se refresquen. Y empezamos con fuerza. Sí, 2 minutitos y empezamos. Ok, mis gracias. Ok, Miss. Muy bien, chicas. Ahora sí, nos vamos acercando. Si pueden prender su cámara, sería genial para poder vernos. Le voy a pedir a Margot, ¿no? Margot, que es nuestra delegada, que me apoye con el registro de asistencia. Creo que tienen también un grupo de WhatsApp. Sí. Y me puedan de repente incluir ese grupo, el curso de comunicación. Okay. O si prefieren solo... No, ¿Perdón? voy a formar un grupo, Miss, porque de comunicación no tenemos. Muy bien, entonces sí, me incluyen en su grupo. Bien, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal este retorno, este inicio a un nuevo ciclo? Con mucho... ¿Con mucho qué? De repente más difícil, mucho que más difícil que el ciclo que va subiendo. Ah, claro. ¿Será cierto? ¿Cómo será? No difícil, pero con más responsabilidades, ¿no? Ya nos acercamos cada vez más Sí, ¿no? a la carrera en sí, ¿no? Creo que ya hemos llevado con algunos de ustedes el curso de planificación el año pasado, si mal no recuerdo. Y bueno, ahora nos toca ver qué curso. ¿Qué curso es el que nos toca? A ver quién me dice. Miss, con usted estamos llevando el curso de desarrollo de la comunicación en la primera infancia. Así es. Bueno, para quienes no me conocen aún, mi nombre es Mónica Reto. Soy docente de educación inicial en primera instancia. Y bueno, ya a lo largo del desarrollo de la carrera, pues uno ya hace otras especializaciones, ¿no? Uno va buscando cómo complementar la carrera de inicial, que muchos piensan que es solamente jugar con los niños, ¿no? Pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? Entonces, miren, el tema que vamos a ver hoy, desarrollo, o el curso que vamos a empezar hoy, desarrollo de la comunicación en la primera infancia, ¿no? Qué importante es conocer este tema para poder aportar en el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Entonces, voy a compartir el PPT. No sé si lo ven, por favor, dígame, porque yo ya no las veo a ustedes.
Me avisan si lo ven o no lo ven o voy a apagar ese WhatsApp. ¿Sí lo ven? ¿Lo estoy compartiendo? Sí, sí la vemos. Se ve. Ya, listo. Entonces lo voy a poner en... Bien, el curso es Desarrollo de la Comunicación en la Primera Infancia. El día de hoy vamos a ver el tema del lenguaje, lengua y habla. Mi nombre es Mónica Reto. Pero antes de iniciar el tema en sí, quisiera brindarles algunas especificaciones con respecto al curso, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos créditos tiene este curso? Yo sé, sí. Tres créditos. 3 créditos, ¿no? El propósito del curso es que ustedes como estudiantes comprendan el desarrollo del lenguaje oral en la primera infancia, así como el proceso de adquisición del sistema de escritura, ¿no? Considerando las características de los niños y la diversidad de contextos socioculturales, desde un enfoque comunicativo y de las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, eso es lo que el propósito del curso, ¿no? Básicamente, que ustedes comprendan cómo se da este proceso de desarrollo del lenguaje oral. Vemos el tema también de la escritura, veremos también el tema de los contextos socioculturales y desde un enfoque muy importante, que lo van a escuchar o ya seguro lo han escuchado. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque comunicativo. Nunca se olviden de este enfoque porque este enfoque está vinculado mucho al área de comunicación, ¿no? En el currículo de educación inicial. El curso tiene 3 competencias o comprende 3 competencias. La primera es que conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos. No lo voy a leer todo porque esto lo van a tener en su sílabo también. Los contenidos disciplinares que enseñan los enfoques y procesos pedagógicos con el propósito de promover capacidades de alto nivel y formación. Miren las competencias que ustedes van a desarrollar, ¿no? Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que caracteriza la coherencia entre los aprendizajes que se quiere lograr en los estudiantes y el proceso pedagógico. Uso de recursos y evaluación de una programación curricular permanente, en permanente revisión. Y la competencia 7, que es establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil, aprovecha los saberes y recursos en los procesos educativos y dé cuenta de los resultados. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Bueno, tenemos en los aspectos conceptuales, el dominio teórico, juicio crítico, la capacidad argumentativa. Bueno, entre los instrumentos que voy a utilizar, pues cuestionarios. En el aspecto procedimental tenemos análisis de texto, síntesis de aportes, compromiso social. El instrumento son las fichas de coevaluación. En el aspecto actitudinal tenemos el compromiso social, respeto, tolerancia, ¿no? Y instrumentos, listas de cotejo. Estos instrumentos pueden variar a lo largo que vamos desarrollando el curso también, ¿no? Las estrategias metodológicas definitivamente, y la que para mí pesa más, es la metodología activa y participativa. Luego, la metodología de construcción de aprendizajes grupales, que son los trabajos en grupo y exposiciones, ¿no? Entonces, esos son las especificaciones con respecto al curso. No sé si hasta ahí ustedes tienen alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, quiere decir que todo está claro, mi lenguaje ha sido claro, lo han logrado comprender y solamente quiero dar énfasis en el tema de la participación, ¿no? La asistencia y la participación. Y como ya en la reunión que se tuvo de inauguración del ciclo, bien nuestra coordinadora, la señora Gladys, nos hizo
mención que si alguna de ustedes tiene alguna dificultad, algún problema, mantengamos la comunicación, las justificaciones del caso a través de la delegada y podamos ver alternativas de solución, ¿no? Nuestro objetivo como docentes no es desaprobar, ¿no? No es que dejen la carrera, mucho menos, sino al contrario, ¿no? Fortalecerlas en esta formación inicial que ustedes están empezando, que ustedes están asumiendo y definitivamente que sean ustedes el resultado de una formación adecuada, oportuna, favorable para que puedan desarrollar un rol de docentes o un rol docente adecuado, ¿no? Y exitoso en todo caso. Bien, ¿hasta ahí alguna inquietud, chicas? ¿Alguna pregunta? ¿Escucho grillos o es mi imaginación? No las veo, quisiera verlas. Todo claro, Miss. Miss, todo claro. Listo. Cualquier cosa, por favor, me pueden hacer preguntas o interrumpir para hacer las preguntas necesarias. Bien, nuestro tema del desarrollo, bueno, perdón, nuestro curso de desarrollo de comunicación en la primera infancia, el día de hoy vamos a tratar el tema de desarrollo del lenguaje oral. Y ahí quisiera que ustedes de repente compartan en el grupo aquí qué ideas tienen con respecto a lo que es el desarrollo del lenguaje oral. ¿Cómo se da? ¿Qué idea tienen de lo que es el desarrollo del lenguaje oral? Importancia. O no hay ninguna idea también. Miss, cuando se habla del desarrollo del lenguaje, se da inicio desde que el niño empieza a adquirir un contacto con la persona, ¿no? Él busca conectar con esa persona, tratar de decir algo, ¿no? Ya sea con los gestos, ya sea con la mirada. Poco a poco va desarrollando lo que es el habla a través del balbuceo, a través de las primeras palabras como es mate, y ahí se empiezan a señalar, empieza a usar gestos, y poco a poco ellos van formando oraciones, palabras compuestas, o juntan dos palabras como mamá, papá, te, ¿no? Y el querer expresarse es el que le ayuda a formar a desarrollar esto del lenguaje, ¿no? El querer transmitir sus pensamientos, sus ideas, sus necesidades. Uh-huh. Muy bien, Lucía. Gracias. ¿Alguien más, chicas? Sí, Miss. Nombres, por favor. Miss, los niños también aprenden a comunicarse a través de los primeros días, ¿no? A través de los balbuceos, ¿no? A través de la sonrisa, los gestos, y eso va dándose de forma progresiva. Van desarrollando el habla así, de a pocos, ¿no? Según la maduración del niño, Miss. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth Miss, Guacho. Miss, también se da por imitación, ¿no, Miss? Ya. Por imitación también se da el desarrollo del lenguaje, ¿no? El niño, al ver a los adultos imitan también, tanto también como a los niños, ¿no? Cuando escuchan, oyen, ¿no? Imitan también sonidos, también, ¿no? Expresiones, ¿no? Anunciados cuando, o también un adulto les habla, bueno, en la primera infancia, ¿no? Cuando el adulto también habla, ellos también te miran el rostro, ¿no? Para ver cómo tú te estás expresando, ¿no? Pero ellos van a pronunciar de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Por imitación, ¿no? Por eso es muy importante que el adulto cuando en la primera infancia también hable claro, ¿no? O sea, no en balbuceos porque el niño va a imitar lo mismo, ¿no? Hablar claro las palabras, ¿no? Muy bien. Perdón, ¿tu nombre me dijiste? Ana Ticona, Miss. Muy bien, Ana. ¿Alguien más?
¿Nadie más quiere participar? Lo que, bueno, lo que yo puedo entender, bueno, viendo a mi hijito más que todo, ¿no? Cómo se va desarrollando, lo primero que él pudo haber hecho de repente es en su llanto, ¿no? Comunicarse a través del llanto y después ya, como ya tiene un añito, ahora sí, a través de sus balbuceos y también imitando, ¿no? Imitando a los que están a su alrededor y de esa manera, pues, él se comunica, ¿no? Y eso también lo veo en Cunica, ¿no? Donde también estoy trabajando. ¿Tu nombre, Eso es perdón? todo. Antonio Poma. Gracias, Antonia. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quisiera participar? Bien, entonces yo voy a hacer un consolidado de las ideas que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Nos han mencionado acerca de que el lenguaje es un proceso que se da poco a poco cuando el niño o la persona quiere expresarse, ¿no? Nos dicen también que este proceso empieza desde los balbuceos y que progresivamente va madurando. También nos han mencionado el tema de la imitación, ¿no? Que el niño imita al adulto, la forma de hablar del adulto, mira el rostro, y para esto el adulto debe ser claro, ¿no? Debe ser claro en su pronunciación. También mencionan que han observado, ¿no? En este caso Antonia ha observado a su hijo y también a los niños de cuna con los que ella trabaja, que la forma de comunicación primero es a través del llanto y luego se va a ir, bueno, que esta es su forma principal de comunicación, ¿no? Cuando son pequeños. Bien, y lo cual me parece genial que tengan estas ideas y vamos a ir incrementando, fortaleciéndolas en este camino, ¿no? Sí les voy a también pedir poco a poco que en la participación de ustedes podamos ir incluyendo de repente sustentos de algunos autores, ¿no? Entonces, eso sí, poco a poco, al hacer las lecturas que ustedes tengan y, por ejemplo, me dicen que el lenguaje es un proceso que se da poco a poco según Piaget, por ejemplo, ¿no? Indica, entonces, nosotras también vamos a ir fortaleciendo digamos, nuestra intervención y nuestra participación crítica y nuestro análisis, también incluyendo los sustentos de autores, ¿no? Y definitivamente que si nos acostumbramos a hacer eso desde ahora, nos va a ayudar también, por ejemplo, en nuestros trabajos de investigación, porque eso es lo que hacemos constantemente, investigar, ¿no? Bien, entonces el desarrollo del lenguaje oral es considerado como un proceso cognitivo y social. Y aquí voy a referir con el tema de la maduración, ¿no? Y el aspecto social. Vamos a ver ahora por qué. Entonces, es un proceso cognitivo y social por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente, usando una lengua natural. Todos nos comunicamos primero de manera verbal, ¿no? Luego vamos a ver otras formas de comunicarse también, pero el desarrollo del lenguaje oral básicamente es esta capacidad de comunicarnos verbalmente, usando una lengua natural. Todo este desarrollo se produce en un periodo crítico. Y aquí es donde nos mencionaban muchas sobre que se da desde pequeños, ¿no? Desde bebitos, a través que se inicia con el llanto y luego poco a poco se va incrementando. Entonces, ¿por qué es un periodo crítico? Quiere decir, o es decir, que se extiende desde los primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. Miren hasta qué edad todavía se desarrolla el lenguaje oral, ¿no? En la mayoría de seres humanos, el proceso se da principalmente durante los primeros 5 años de vida. Durante los primeros 5 años se da este proceso de desarrollo del lenguaje oral, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las formas lingüísticas y de los contenidos. Entonces, por eso es importante lo que mencionaba su compañera, que el adulto debe hablar con claridad. Siempre expresarnos ante los niños con un lenguaje claro, para que ellos cuando imiten y luego se comuniquen verbalmente,
lo hagan también de manera clara, ¿no? Entonces, ahí entra también el tema de conversar y orientar a los padres de familia, porque, valgan verdades, muchas somos testigas, inclusive nosotras mismas en algún momento hemos cometido el error de repente de hablar a los niños con un lenguaje avevado, ¿no? Entonces, a eso también se refiere con hablar de manera clara a los niños, ¿no? Vamos a ver, entonces, lenguaje, lengua y habla. ¿Cómo se define cada uno de ellos? No sé si alguien me quiera expresar alguna diferencia que haya identificado entre lenguaje, lengua y habla. ¿Habrá alguna diferencia? Chicas, no se peleen. ¿A qué nos referiremos con lenguaje? Con lengua y con habla. La lengua se puede decir que, lo podemos decir a través de signos o gestos que utilizamos para comunicarnos y el lenguaje, lo que tiene todo el ser humano, de poder hablar y poder expresar lo que siente o piensa. ¿Ya? ¿Y habla? Puede ser oral o lo que queremos transmitir al receptor, ¿no? Es una manifestación oral lo que podemos manifestar, ¿no? A través de la lengua. ¿Ya? ¿Alguien más, chicas? Perdón, tu nombre Sí, no me interesa. Elizabeth Quispehuacho. Miss, Sí. el lenguaje es expresar nuestros sentimientos, ¿no? Y la lengua es es mediante, ese es el idioma, bueno, es lo que pienso yo, el idioma, y el habla es el acto, ¿no? El acto de hablar, de comunicarnos. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Antonio Poma. Lucía levantó la mano, me parece. Sí, el lenguaje es el estudio de la forma de expresarse. El habla es la forma como lo haces. ¿Y el otro cuál era, Miss? Lenguaje, lengua y habla. Y la lengua, ahí sí me agarra, Miss. Lengua, puedo entender. Bueno, se me viene a la mente el órgano que tenemos, la lengua, ¿no? Eso me imagino. Ya. Chicas, yo de antemano les digo que aquí estamos para aprender, o sea, nada está malo, bueno, o sea, aquí estamos para aprender y complementar entre nosotros nuestras ideas y lo que vamos aportando, ¿no? A ver, Ana también nos está levantando la mano. Ana. Es interesante, ¿no? Porque en realidad tampoco yo desconocía de verdad un poco esto, ¿no? Lo que es la diferencia entre la lengua, el habla y el lenguaje, ¿no? Bueno, más o menos que entiendo que la lengua es, esos los signos orales escritos que utilizamos, y creo que el lenguaje es la parte de capacidad, o sea, todos los seres humanos, todos nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos, todos, ¿no? En realidad, eso es lo que utilizamos el lenguaje, ¿no? De esa manera nos comunicamos. Y yo pienso que el habla es
la forma oral en que nos comunicamos, Miss. No sé si estoy bien. No sé si estoy bien. Por eso le digo, Miss, me interesó bien esto porque realmente no lo sabía, pero ahora voy a leer más, Miss. Sí, ahora vamos a revisarlo y vamos a poder contrastar las ideas que tenemos inicialmente con las ideas con las que nos vamos a ir al terminar la clase, ¿no? Bien, ¿alguien más, chicas? Levantó la mano Janet, me parece. Sí, Profesor, bueno, para mí la lengua es algo que empleamos para comunicarnos y se concreta a través del habla. Y el lenguaje es algo que tiene que ver con el individuo para expresarse a través de las palabras, movimientos corporales o signos o señales. Gracias, señor. Gracias, Janet. ¿Alguien más, chicas? Bien, vamos a ver entonces qué nos dice nuestro material. A ver, dice que la comunicación es el rasgo más característico de la vida en sociedad, ya que les permite interactuar entre sus miembros diferentes motivaciones, pensamientos, sensaciones, utilizando diferentes técnicas para expresarlos, ¿no? O sea, la comunicación en sí es una característica del ser humano, de la vida en sociedad, ¿no? Esto nos permite interactuar. Estoy hablando de comunicación en general, ¿no? La comunicación puede ser utilizando diferentes técnicas o diferentes formas de expresarnos, ¿sí? El lenguaje incluye distintas formas de comunicación, entre ellas el habla. A ver, vamos a ver ahora qué significa cada uno de ellos. El lenguaje es una facultad esencialmente humana. Permite, en primer lugar, la transmisión de los conocimientos humanos. Es un instrumento de comunicación entre los seres humanos. Eso nos dice Eduarne en 1994, ¿no? Que describe el lenguaje de esta manera, como una facultad esencialmente humana. Y también les quiero compartir, no, acá seguimos. El lenguaje es un acto esencialmente social, o sea, es esencialmente humano, es esencialmente social. Fuera de la sociedad humana, el niño no accede al lenguaje, ya que tenemos la necesidad de comunicarnos con otros y porque se adquiere, se desarrolla en interacción con el entorno, con la escuela y la familia. No sé si ustedes han escuchado, o bueno, es una leyenda, una historia en realidad, de la historia que escuchamos de Tarzán. ¿Han escuchado? Sí, que él Que fue aprendió a comunicarse con los simios, con los monos. con los monos, ¿no? El lenguaje. Uh-huh. Y su forma de comunicarse era básicamente con los monos. Su interacción con quién fue, básicamente, tuvo interacción con otros seres humanos. No, porque él se había perdido, ¿no? Él se había perdido y una familia de estos animales lo había adoptado. Entonces él se crió alrededor de ellos y aprendió todas sus formas de comunicación de ellos. Claro, y cuando fue encontrado y quisieron enseñarle a comunicarse como ser humano, no lograron que él hablara, no lograron que él desarrolle su lenguaje. Solamente su comunicación era con sonidos, ¿no? Entonces, por eso dice que el lenguaje es un acto esencialmente social. Si ponemos a un ser humano lejos o sea, solo, encerrado en un cuarto, ¿ustedes creen que pueda lograr desarrollar su lenguaje? No, inclusive yo he estado viendo unos videos donde habían personas que lo tenían en cautiverio,
¿no? Ahora en la actualidad, ¿no? Y se le notaba que no habían desarrollado el lenguaje, no habían desarrollado la forma de caminar, otros se arrastraban, otros no tenían la columna muy recta, y sobre el lenguaje no lo habían desarrollado bien, y eso había formado un retardo en el cerebro también. Por eso es que se dice bien claro que el lenguaje es netamente o esencialmente humano y se desarrolla en contacto con otras, ¿no? En interacción con el entorno, en este caso con la escuela, la familia y otros seres humanos, ¿no? En interacción con otros seres humanos. Y acá les voy a mencionar que el lenguaje es una riqueza, un poder que nos permite compartir y crecer. Por intercambio de lenguaje, cada niño adquiere la visión del mundo, la perspectiva cultural y los modos de significar que simbolizan su propia cultura. Por medio del lenguaje, la sociedad construye un patrimonio de aprendizajes. ¿Cómo nosotros aprendemos o conocemos de leyendas, mitos, historia? ¿Cómo la aprendemos? A través del lenguaje, ¿no? De generación en generación, nos cuentan las historias los papás, los abuelos. ¿Perdón? Al inicio de toda la historia se conoce a través de los lenguajes orales, ¿no? Lo que contaban los abuelos, pasaron a las demás descendencias. Ya conforme la historia ya fue lo que es la escritura y los textos, ¿no? Pero inicialmente fue oralmente. Así es. La transmisión oral, ¿no? De los conocimientos. Entonces, hasta ahí, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos formando nuestras ideas, las ideas que teníamos o las ideas iniciales con respecto al lenguaje? Porque por acá me mencionaban, a ver, que el lenguaje era un estado de la forma de comunicarse, claro, del ser humano, que el lenguaje del ser humano que el ser humano puede expresar lo que piensa, ¿no? Mencionan que el lenguaje, no lo veo bien, es la capacidad de comunicarnos y que el lenguaje son las palabras. Entonces, a esas ideas iniciales que teníamos, ¿con qué ideas ustedes van reforzando de esto que acabamos de leer? ¿Qué más le agregarían a esas ideas iniciales que han expresado sus compañeras? Yo le pondría, por ejemplo, que es una facultad esencialmente humana. Claro, sí. ¿Qué más le Porque agregarían? es un ser humano que pueda hablar, ¿no? El oro nos imita, pero no habla, ¿no? Y también se trató de investigar con el orangután, el gorila, pero no emitía un sonido, más solamente nos imitaba la forma de comportamiento, pero no había una comunicación. Y otra es que permite una transmisión de los conocimientos humanos, ¿no? También que se da o es un acto esencialmente social y que se desarrolla, se adquiere y se desarrolla a través de la interacción con el entorno. Y también se puede decir, Miss, que se desarrolla según el contexto en el que está, porque si no hay mucha comunicación en una familia, el niño no es comunicativo. Pero si está en una familia que, bueno, es muy comunicativo, oradores, o unos niños que están incrementando día a día esa capacidad. Claro, entonces, y bueno, inicialmente es la familia, ¿no? Pero cuando ya el niño entra en contacto con la escuela, también la escuela contribuye en eso. Entonces ahí entramos nosotras como docentes de educación inicial para generar estos momentos de interacción, ¿no? Entre los niños, con los adultos, y bueno, diferentes actividades que realizamos en la escuela, ¿no? Bien, entonces, miren, y también yo le podría agregar que tenemos la necesidad de comunicarnos con otros,
¿no? Los seres humanos, a ver, nosotros quedémonos callados un día, a ver cuánto tiempo aguantamos calladas. Siempre Nada, Miss. estamos en constante comunicación, ¿no? Contando lo que nos pasó, conversando, dando consejos, escuchando también, que es parte de esta comunicación. Bien, vamos a ver entonces ahora la lengua. La lengua. Son niños hermanos juntos. ¿Aló? Miss, quería aportar algo. Sí, lo que usted dice es que importante y la necesidad del ser humano de poderse comunicar, ¿no? Claro. Yo le cuento algo más o menos, una experiencia que tengo ahorita en mi colegio. Tengo una compañera que he entrado como auxiliar, y el detalle que tenemos con ella ahorita, para mí es algo nuevo, que trabajar con una persona que tiene discapacidad de no escuchar. Entonces, qué difícil es, ¿no? Cuando tú no estás acostumbrada en tu entorno, ¿no? Entonces, ella ahorita es una auxiliar que no escucha, pero sí te lee los labios, se comunica, sí emite palabras, todo, se comunica, pero ella tiene que mirarte para leer tus labios. O sea, lo que tú estás hablando y te entiende muy bien, pero para nosotros es difícil porque no estamos acostumbrados a trabajar con una persona con ese tipo de discapacidad y mucho menos que ella apoye aulas donde los niños, o sea, que ella se da la vuelta, no va a escuchar lo no va a escuchar lo que nosotros a veces, usted sabe que en un colegio siempre estamos muy activas en trabajar porque tenemos que tener ojos por todos lados por los chicos, ¿no? Entonces, y a veces es difícil para nosotros el llamarla de lejos y tenemos que acercarnos a ella y hablarle, ¿no? Y ella recién nos entiende, ¿no? Pues es difícil, la verdad es muy difícil que el ser humano no se pueda comunicar, ¿no? Y ella habla un poco de señas y nosotros tratamos de entenderla, ¿no? Entonces, ahorita en el colegio donde trabajo Miss es una educación especial, y sí es importante desde pequeño, desde bebé, estimularlo, ¿no? Más aún con un niño con discapacidad, ¿no? Pero ellos también se comunican a través de imitaciones porque es importante el entorno, ¿no? Usted dice que es importante también parte de la escuela, ¿no? El poder ellos, por la parte social que está con los demás niños donde se comunica, ellos van a aprender por imitación. Y eso es cierto, porque nosotros tenemos niños con síndrome de Down que hablan muy claro, como otros niños que no, pero ellos te entienden y para nosotros es un logro cuando nosotros le hablamos y hacemos que ellos nos contesten, pero a través de sonidos, ¿no? Y para nosotros eso es bastante, ¿no? Porque ya está tratándose de comunicarse, ¿no? Y por eso el ser humano, para el ser humano en general en todo es importante la comunicación. Claro, y trabajar con personas o con niños con características especiales, o en este caso con hipoacusia, realmente es una lección de vida, ¿no? Porque ella se comunica, solo que tiene otra forma de comunicarse, ¿no? Y para nosotros es un reto porque es como cuando nos comunicamos con los niños, ¿no? Cuando son pequeños, me haces acordar o me haces recordar cuando uno se tiene que acercar a los niños, ponerse a la altura de ellos, mirarle a los ojos y asegurarnos de que nos están escuchando lo que les decimos, ¿no? Porque a veces les gritamos o los llamamos de lejos o les explicamos de lejos sin que ellos nos miren al rostro. Y en el caso de una persona con baja audición o con sordera, es eso, ¿no? Es acercarnos para que puedan ellos leer nuestros labios, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, es difícil para nosotros. Yo creo que en realidad lo difícil es para nosotros, ¿no? Porque nos convertimos a veces en una barrera para ellos. Y esas barreras tenemos que nosotros también aprender a eliminarlas, ¿no? Y adaptarnos a la forma en este caso, a la forma de comunicación que tiene esta persona, ¿no? Porque está en ella el comunicarse.
Y ahora nosotros adaptarnos también a esa forma de comunicarse que tiene ella. Y definitivamente, bueno, no sabemos cuál es la situación que la llevó a ella a perder el oído, no sabemos si ha sido de nacimiento, cuál ha sido la situación en su caso. Y es importante mencionar también que el desarrollo del lenguaje tiene que ver mucho con la maduración, ¿no? Con la madurez del niño, la madurez de la persona, ¿no? Una persona que tiene algún problema fisiológico, en este caso, por ejemplo, no va a poder lograr desarrollar, ¿no? su lenguaje, pero sí la forma de comunicarse. Busca otras formas de comunicarse, ¿no? Gracias por el ejemplo, por compartir la experiencia. Bien, ahora vamos a ver de qué se trata la lengua. Dice que la lengua es un sistema convencional de signos utilizados por los grupos sociales para comunicarse entre sus miembros. Esto lo define Franja Morada, Fonoaudiología, en el 2008. Entonces, es el sistema convencional de signos, ¿no? Por eso acá este dibujito me pareció bastante significativo en que cada persona se dice hola en diferente idioma, ¿no? Entonces, es el sistema convencional de los signos utilizados por los grupos sociales. La construcción o búsqueda del sentido se hace en dos niveles de articulación. Uno es el de las entidades significativas, que son los morfemas y lexemas o monemas, que forman los enunciados, y otro, el de los fonemas, que construyen o forman las unidades significativas. Entonces, aquí hay dos niveles, ¿no? Los morfemas y los fonemas. ¿Cuáles serán los morfemas y cuáles serán los fonemas en nuestra lengua? Primero, ¿cuál es nuestra lengua? Nuestro grupo social, en nuestro grupo social, ¿qué lengua es la que utilizamos? El castellano, Miss. El castellano, ¿no? Entonces, el castellano. Los morfemas y los fonemas del castellano, ¿cuáles serán? A ver, búsquenlo en Google. Eso es del colegio mismo. Morfema, fonema. Pero es parte de nuestra lengua, ¿no? El castellano, bueno, fonemas es el sonido de las letras, ¿no? Por ejemplo, la A, E, I, O, U. Y los morfemas son las letras que leemos. Entonces, de esas dos entidades se define el castellano, ¿no? Los morfemas son las A, E, I, O, U. Cuando se forman las palabras, ¿no? Es cada letrita son los morfemas, y los fonemas es el sonido que produce cada letrita. Así es, ¿no? Entonces, esos son los signos que utilizamos en este caso, ¿no? Los que hablamos el castellano, ¿no? Acá también les quiero leer de un artículo que encontré, donde dice que una lengua se dice que está viva cuando ella es utilizada oralmente por personas que la tienen como lengua materna, o en su defecto cuando se la utiliza en forma corriente y frecuente en una comunidad suficientemente numerosa de manera tal de permitir una evolución espontánea y esa forma de comunicación. Aquí, cuando leo esto, me pongo a pensar en las lenguas que van desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, el quechua todavía es una lengua significativa en nuestro país, pero hay otras que ya han ido desapareciendo, porque cada vez menos personas los han pronunciado y, bueno, se extinguen también, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? El tema de que se mantiene viva la lengua cuando es utilizada por un grupo social
y que la utiliza constantemente, frecuentemente en esta comunidad, ¿no? Esta comunidad numerosa, digamos. Entonces el castellano difícilmente va a desaparecer, ¿no? Es la lengua materna, nuestra lengua materna, y además la utilizamos en diferentes regiones todavía. ¿Qué otras lenguas ustedes conocen que hayan desaparecido? O que se utilice en grupos pequeños, mejor dicho. Miss, Sí, yo el El selga, ¿no? aymara, Miss. El aymara. El aymara. ¿Qué sigue? hay muchas lenguas que han desaparecido y que inclusive solamente hay un solo habitante que lo mantiene. Y no solamente han desaparecido, no por el que ya no lo emplean, porque muchas personas tienen vergüenza de al hablar. Entonces, al hablar, ellos prefieren olvidar su pasado, porque mayormente estas lenguas originarias vienen desde el Perú profundo, desde la selva profunda, y hay solamente aldeas que la mantienen, pero como también ha habido este problema del ecosistema, del lugares que han sido devastados, entonces solamente hay personas que manejan dos personas del pueblo, una persona que todavía lo cultiva, ¿no? Lo tiene, pero no, esas personas, el ministerio ha tratado de rescatar, ¿no? Pero en sí no hay personas que puedan transmitirlo, ya que hay muy pocos profesores también que hablan quechua y todo esto. Hay muchas brechas para poder culminar esos proyectos que tiene el ministerio, pero estaba leyendo un poco de eso, hay bastantes personas que por vergüenza, más que nada por vergüenza, no lo mantienen. Claro, por ejemplo, el quechua es una lengua que en los últimos años ha tomado mucha importancia y se ha revalorizado, ¿no? Porque antiguamente, y esto viene de muchos años atrás, inclusive pues en la época de que llegaron los españoles, se les prohibía hablar el quechua, ¿no? Y mucha gente quechua hablante ha quedado de repente con esa, como decía su compañera, vergüenza, ¿no? De hablar el quechua. Inclusive, mi mamá me cuenta que cuando venían de provincia, acá no podían muchos, evitaban, inclusive se escondían para hablar quechua, ¿no? Cuando es un lenguaje, o sea, ¿quién no quisiera saber quechua, ¿no? Entonces, se ha revalorizado, digamos, pero ha costado, creo yo, que las nuevas generaciones que han crecido en un ambiente quechua hablante lo rescaten, lo practiquen y lo hablen abiertamente, ¿no? Sin vergüenza. Entonces, eso también es algo, un punto importante de tomar en cuenta, porque de repente muchas de nosotras vamos a tener la oportunidad de trabajar o ya estamos en provincia, ¿no? Entonces, eso, educar y digamos que elevar el valor de nuestras lenguas, ¿no? Para que sigan manteniéndose, sigan cultivándose, ¿no? Entonces, es importante lo que menciona su compañera, ¿no? Y gracias por traerlo y compartirlo en la clase. ¿Alguien más, chicas, que tenga alguna experiencia o que quiera comentar algo? No, solamente decirle de que yo tengo mi familia en Puno y todos hablan en quechua. Y a veces me siento mal porque no les entiendo. Entonces es porque, claro, es como usted dice, ¿no? O sea, acá es la forma como ellos, por ejemplo, en provincia, pues, ¿no? Utilizan el aymara, el quechua, ¿no? Como es de su lenguaje, ¿no? Principal que ellos tienen, ¿no? Tengo una tía que no habla nada de castellano, pura quechua. Entonces, cuando me tengo que comunicar con ella, me tengo que, mi sobrina, ella es la que tiene que interpretar cuando yo le quiero hablar y le habla en quechua, y lo que ella habla en quechua me lo traduce a mí en castellano. Mira, qué bueno. Y qué bonita oportunidad de repente de aprender algunas palabras con ella. No es difícil el quechua. Yo llevaba antes en el pedagógico, nos llevábamos el curso de quechua. Antes de inglés se llevaba el curso de quechua. Y es bien difícil. Yo ya ni recuerdo las palabras, algunas palabras que aprendí en esa época, ¿no? Es bien difícil, si no lo practicas menos.
Entonces, si tienen familiares que hablen otras lenguas, sería bueno que aprendan por lo menos algunas palabras, ¿no? Para que los puedan compartir. Bien. Seguimos a ver ahora con el habla. ¿Qué nos dirá o qué será el habla? Dice, el habla es una forma de lenguaje en la que se utilizan palabras y sonidos articulados para comunicar significados. Igual de franja morada, fonoaudiología. A ver, esto sí es un poco más complejo, creo yo. Dice, una forma de lenguaje en la que se utilizan palabras, sonidos articulados para comunicar significados. Y aquí ya viene un poco más lo que pensamos, ¿no? El lenguaje cuando lo pensamos y lo que queremos decir para que salga por nuestra boca, para hablarlo y poder comunicar significados, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir pato, en mi cabeza, ¿qué me imagino? ¿No? O si yo quiero, decía un niño, quiere pedir el biberón o la leche, tiene que pensar, ¿no? Primero, qué es lo que quiere y cómo lo va a decir, ¿no? Entonces, cómo articula los significados, el significado y la palabra. Dice, es una capacidad motora y mental, ¿no? Motora y mental. No solo incluye la coordinación de distintos músculos del mecanismo vocal, sino también un aspecto mental, la asociación de significados en las palabras producidas. No todos los sonidos emitidos por los niños se considera habla. Tiene que haber un buen control sobre el mecanismo neuromuscular para producir sonidos claros, controlados y distintos. Eso nos dice Bosch, 1984. Por ejemplo, yo no voy a llamar a esto control remoto, ¿no? O sea, no sé si ven lo que tengo en la mano. Es una botella de agua o una... Sí, una botella de agua. Entonces, o para agua. Tengo que saber el significado de lo que quiero, ¿no? Entonces es un proceso o una capacidad motora y mental también, donde coordinamos el pensamiento y el significado de lo que voy a decir. ¿Sí? Y acá les voy a complementar con algo que dice acá con respecto a la maduración. Dice, la maduración física y cerebral y un buen modelo para imitar son fundamentos indispensables para que el niño aprenda a hablar correctamente. Y aquí hablamos voy a volver a tocar el tema de la imitación y el tema de hablar con claridad, ¿no? Un adulto que hable con claridad. El niño habla consigo mismo como si estuviera pensando en voz alta. No se dirige a nadie, lo que Piaget llama habla egocéntrica, que es un acompañamiento corriente de cualquier actividad que el niño pueda estar realizando. Son como ensayos que realiza el niño, ¿no? Hablando a sí mismo. Bien, hasta aquí, chicas, con el habla. ¿Se entiende lo que significa cada uno de ellos? ¿La diferencia que tenemos en cada uno de ellos? Sí, Miss. Sí, ya tenemos ahora claro, un poco más, digamos que complementadas las ideas que tenemos con respecto al lenguaje, habla y lengua. Sí, Miss. Sí, Miss, sí. Ahora vamos a ver este pequeño video, no sé si lo ven, me avisan. Si no lo ven, lo mando al WhatsApp el link para que lo puedan ver. ¿Lo pueden ver? ¿Escuchan? No, Miss, no se ve nada. No, Miss. ¿No se ve? ¿Pero estoy compartiendo pantalla? No, Miss, no No. está compartiendo. Ay, yo pensé que estaba compartiendo pantalla. Ay, A Miss. usted la vemos. Ah, sí, miren, yo juraba que estaba compartiendo. Que no han visto nada de lo que he estado hablando, entonces, leyendo aquí.
Ahora sí. Ahora sí se ve, Miss. Ya. Es que yo pongo la pantalla en grande y ya no las veo. Pero... Ya. Ahí. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí se ve? Sí, recién está empezando. Sí, Miss. ¿Cómo brotan las palabras? Pero no se escucha nada, Miss. Miss, no se escucha nada. Lo voy a mandar al WhatsApp de Margot. El link para que lo puedan ver ahí en su celular. Porque acá no... Miss, pásame el enlace para yo transmitirlo. Uh-huh. Ya lo pasé, Margot. Lo podemos ver. Ya lo pasé. Igual lo voy a cargar aquí. ¿Tú lo puedes compartir? Si no. Sí, yo lo voy a compartir. Me avisan si lo pueden escuchar, por favor. Ya estoy compartiendo ya. Sí, yo sí lo veo. Las palabras nacen con nosotros y desde ese momento habitan. Las palabras nacen con nosotros y desde ese momento habitan en nuestros cuerpos. Incluso antes de que podamos hablar, en nuestro interior ya hay fonemas y estructuras gramaticales que se esfuerzan por brotar y salir al mundo. El camino del lenguaje empieza antes de nacer. En las 3 últimas semanas de gestación, el feto humano ya memoriza sonidos del exterior. Al salir al mundo, el nuevo ser humano ya muestra predilección por la voz de su madre y por el idioma de su entorno. Hace tiempo pensábamos que veníamos a este mundo con un disco duro en blanco que la cultura se dedicaba a rellenar. Hoy sabemos que en lo que respecta al lenguaje, el disco duro que es nuestro cerebro viene ya formateado con su propio código. Nosotros estamos empeñados en desentrañar ese código, craquear el código de cómo somos capaces de leer palabras, ¿no? Manuel Carreiras es el director del BCBL, un centro de investigación dedicado al estudio del lenguaje. Desde que se creó en Donosti hace 1 año y medio, el BCBL ha reunido científicos de todo el mundo para emprender el desafío de entender qué sucede en nuestro cerebro cuando nos comunicamos con palabras. Disponen de la tecnología más puntera para estudiar la mente a tiempo real, algo que hace unos años era totalmente impensable. La investigación en centros como estos tiene una aplicación inmediata importante. Por ejemplo, pensemos en chicos que tienen trastorno específico del lenguaje. Si nosotros conocemos mejor cómo funciona el lenguaje, vamos a estar en mejor disposición de ayudar a esos chicos. O los disléxicos, por ejemplo. La aproximación a los disléxicos de hoy en día no es la misma que hace unos años. Hoy en día se sabe que la dislexia tiene un alto componente genético, ¿no? No es que los chicos sean tontos, es que los chicos tienen un problema
Y ese problema no es culpa de ellos, es que, bueno, pues la genética les ha jugado, la naturaleza les ha jugado esa mala pasada, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que entender mejor cómo funciona eso para ayudarles mejor, ¿no? No solo estudian los casos patológicos, también estudian el desarrollo normal del lenguaje. En el laboratorio de bebés del BCBL se preguntan cómo un bebé es capaz de distinguir al cabo de pocos meses su lengua de un ruido cualquiera, o incluso dos lenguas distintas. Una de las cosas que hemos hecho ha sido ver si los bebés bilingües euskera-castellano son capaces de distinguir esas dos lenguas cuando tienen 3 meses y medio o 4 meses, ¿no? A los 4 meses son capaces de distinguirlo, a los 3 meses y medio no está del todo claro. ¿Eso es importante? Sí, es importante. Es importante porque estamos intentando entender qué pasa por cómo adquiere la lengua un bebé monolingüe o un bebé bilingüe. Y es importante para entender los mecanismos. ¿Por qué? Pues porque el euskera y el castellano son bastante parecidos en términos de fórmulas fonológicas, pero son muy distintos en términos de sintaxis y eso nos puede decir en qué medida los bebés cogen unos indicios o cogen otros indicios. You believe it or not, the majority of the global population consists of babies who learn more languages than one from birth. But unfortunately, research has been focused on monolingual babies so far. So we are trying to understand how babies can learn 2 languages from birth. Is it difficult for them? Is it easy for them? And what we find, yes, it is easy for them. So it's not a problem for a baby to acquire more than 1 language from birth. It does not cause any kind of confusion. It does not cause any kind of delay in language development in general. Mónica Molnar es investigadora del BCBL y centra sus estudios en cómo los bebés adquieren el lenguaje. Poco a poco va desentrañando las fases por las que pasa el cerebro del bebé para procesar los sonidos que le llegan y convertirlos en palabras. Ahora se sabe que a los 6 meses se empiezan a reconocer con claridad las vocales del propio idioma. Al año, sin embargo, son las palabras las que toman vida propia dentro de la maraña de sonidos que escuchan. Pero para que eso suceda, los padres tienen un papel fundamental. You have to start speaking to your infant as soon as your baby is born. The babies absorb a huge amount of information in every single minute when they are not sleeping. They need you to talk to them. Babies learn a lot about language, not only by hearing the language, but also by interaction, human interaction. They learn a lot about the language by just looking at your lips, looking at your articulation. They learn how to produce these speech sounds. Un bebé aprende un idioma de una forma completamente diferente a un adulto. Nacemos con un enorme abanico de posibilidades para percibir todo tipo de sonidos, pero durante el primer año de vida, ese rango se estrecha a los sonidos propios de las lenguas que nos rodean. Un bebé aprende una lengua deshaciéndose de los sonidos que no usa su entorno. Por eso aprenden tan rápido. Cuando de adultos nos apuntamos a un curso de idiomas, sin embargo, nuestro cerebro debe adquirir nuevos sonidos y por eso nos cuesta mucho más. Si nosotros entendemos qué es lo que hace el cerebro de una persona cuando aprende una segunda lengua, lo mismo, estaremos en mejor disposición de crear herramientas para el aprendizaje de esa lengua. Hay cursos de idiomas que nos prometen que aprenderemos como lo hacen los bebés, pero ahora sabemos que eso es imposible. Algo sucede en el primer año de vida que ya no ocurre nunca más. Algo que nos influirá para siempre. Desde el principio, el lenguaje lo impregna todo en nuestra vida. Yami. Gracias, Margot. Bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué es lo que más les impresionó, lo que más les llamó la atención?
Muy sorprendente, Miss, porque verdad que me sorprendió bastante que los bebés dicen que pueden aprender una segunda lengua a partir de los 4 meses. De verdad que eso me dejó con la boca abierta acá con mi esposo. Estamos con la boca abierta pensando de que mejor hubiera sido hablarle así a mi hijo desde muy pequeño, ¿no? Sí, yo les comento, les comparto una experiencia en el trabajo. Tenía una vez una mamá, la mamá era italiana y bueno, el papá peruano, ¿no? Ellos ya radicaban acá. Su bebé tenía, sí, más o menos 4 o 6 meses, todavía no caminaba, recuerdo que gateaba. Y ella le hablaba en italiano, o sea, le hablaba los dos idiomas, en italiano y en español, ¿no? Iba como que hablándole en los dos, ¿no? Porque precisamente su intención era que su niña aprendiera los dos idiomas, ¿no? Entonces, si sabemos hablar otro idioma, por ejemplo, el quechua, uy, imagínense hablarle en quechua a un niño desde pequeñito, sería genial que aprenda a hablar, ¿no? También el quechua. Así que ya tenemos esta experiencia o esta información. ¿Qué más les llamó la atención? Mis, que ellos también, ¿no? Dice que aprenden desde la barriguita, ¿no? Desde la barriguita ya van aprendiendo, ¿no? Yo tengo mi bebé acaba de cumplir 6 meses y también, ¿no? Mira, el video es muy interesante, ¿no? Que ellos ya, de los 6 meses, ay, no me acuerdo bien, que ellos ya saben ya, ¿no? Van aprendiendo ya más cosas, ¿no? Y de ahora ya voy a saber identificar también, ¿no? Porque también no tenía mucho conocimiento de eso, mis. Claro, porque ahí también menciona en el video que los niños aprenden básicamente a través de las interacciones, ¿no? Eso es lo que también al ver el video me llamó la atención, que recalcan mucho el tema de las interacciones, ¿no? Entonces el niño tiene que tener estas experiencias de interactuar con los adultos, con otros niños, ¿no? Entonces así es como se va desarrollando también el lenguaje. Y sí, desde los 5, bueno, yo me acuerdo que cuando estaba embarazada me decían que a los 5 meses ya el niño desarrolla el oído, por ejemplo, en la barriga, ya va desarrollando el oído y ya escucha, ¿no? O percibe sonidos. Entonces sí podemos, por eso es que algunos ejercicios o algunas acciones de estimulación le llaman también durante el momento de la gestación, ¿no? A través de sonidos, música suave, ¿no? Entonces ya inclusive muchas de repente ustedes han tenido la experiencia de ponerle música clásica cuando estaban gestando. Entonces ya desde los 5 meses ellos pueden escucharnos, ¿no? Y hablarles desde que están en la barriga. Entonces tienen un sustento, ¿no? Bien, ¿alguien más, chicas, que quiera compartir? Bueno, quería contar una experiencia. Lo que pasa es que yo tengo a mi hermana que ya, bueno, ya va a cumplir 50 años. Ella en Ujú. su niñez, ella vivió en la sierra y ella cuenta, ¿no? Que todo ella era quechua, ¿no? Quechua, quechua, ella hablaba quechua, entendía quechua y todo, pero una vez que se vinieron acá a Lima, fue un poco difícil, fue difícil, ¿no? Para ella hablar ¿no? Nuestro idioma, ¿no? Y entonces ahora que ya es adulta, ya se olvidó por completo el quechua, pero sí lo entiende, o sea, no lo habla porque ya se olvidó, pero sí lo entiende, o sea, ella sí lo puede, o sea, puede ir a la sierra y entender lo que están hablando, más no hablar, o sea, igual queda, ¿no? Pero sería lindo, ¿no? Que los niños allá están creciendo en la sierra puedan reforzarlo eso y traer acá más bien eso y contagiarnos de, ¿no? De poder Claro. hablar. Ujú. Y como lo leíamos en una parte de la exposición, ¿no? Que un lenguaje, si no lo practicas, desaparece, ¿no? Bueno, en este caso ella todavía entiende porque seguro su contexto todavía escucha el quechua, pero Claro. si ya no lo ha practicado desde que vino acá, digamos que no fue su lenguaje, ¿no? Aquí y tuvo que adecuarse al lenguaje que más escuchaba, ¿no? Que es o que escucha, que es el castellano, ¿no? Entonces, una vez que ha demostrado que si no lo utilizamos, se va perdiendo, ¿no? Sí, Gracias.
¿Alguien más, chicas? Eso sí, soy Maura. Y sí, tuve del quechua. Yo sí sé hablar quechua, entiendo también porque desde chiquita que yo vine de la sierra, yo nací allá, pero crecí acá en los 3 meses vine para acá. Mis padres siempre hablan quechua, ellos siempre, y se me ha quedado así, mis tíos también hablan, y entiendo tanto no, en esa parte, la verdad que me ha servido bastante, y me sirve hasta ahorita, hasta canto en quechua también, y a veces con los niños que yo trabajo, a veces les hablo también un poquito ahí, y me gusta inculcarlo también un poquito para no olvidar, ¿no? nuestro idioma, pues, ¿no? Porque nuestro idioma es el quechua de nosotros. Por ejemplo, Claro. voy a cantar una que dice así, por ejemplo, en quechua, ¿no? Azul chata hawapayachkani, azul lago chata hawapayachkani, negro ya rabia chihuaptim pa quiere decir, ¿no? Estoy viendo el agua azul. Si mi esposo o mi novio me hace amargar, me voy a aventar de ahí. Algo así. Gracias, qué bonito, ¿ven? O sea, qué emocionante escuchar otra lengua, ¿no? Y más si es en este caso el quechua, que es una de nuestras lenguas originarias, ¿no? Y de repente así, acá yo creo que hay, por ejemplo, Janet creo que está en la selva, creo, tengo entendido. De repente nos pueda tener la oportunidad de en algún momento comentarnos algo, o de repente mandarnos un video, porque a veces la señal no es muy buena, la escucho un poco entrecortada. Y Janet creo que nos va a decir algo. Así pues mi... Muy interesante. No se deben de perderse, porque, por ejemplo, aquí en la selva lo que hablamos es el Kusama Kukamiria, muy interesante, gracias también al Ministerio de Educación que va impartiendo sobre la modalidad de la E y B. Por ejemplo, acá en la ciudad de Requena hay pueblitos donde hay docentes que van a enseñar lo que es el idioma Kusama Kukamiria, que ya se está perdiendo. Y a veces acá muchas personas dicen, pero no se habla. O sea, no se habla porque tienen vergüenza de expresarse en el idioma. Y entonces para eso hay docentes que se van a trabajar y estamos impartiendo cada uno de estos, o sea, del idioma. Por ejemplo, acá en la selva lo que yo conozco es el que se llama familia, Tapanagua, Mater. Por ejemplo, yo en Cucama familia puedo saludar, por ejemplo, era Nacuema, puedo decir yo buenos días. Y buenas noches era Nacaruca. Estoy diciendo buenas noches. Qué hermoso es aprender nuestro idioma. Por ejemplo, también, ¿cómo puedo decir mi nombre? Sachira Janet Carmina. Entonces, Sachira, mi nombre es Janet Carmina. ¿Cómo yo puedo decir también? Yo tengo mi edad. Pues digo, KMT, Chunga, Picha, Soktawata. Estoy diciendo mi nombre o estoy diciendo mi edad, cuántos años tengo. Y, por ejemplo, puedo decir Requena. Sakiri, Requena, Ritamahuato, diciendo yo soy de la ciudad de Requena. Qué interesante, qué importante es saber un idioma. Y así como interactuamos aquí, también me gustaría seguir aprendiendo con mis compañeras del quechua. A mí también me interesa también mucho aprender de ustedes, compañeras, y también con lo poco, lo mucho que yo tengo, también poder compartir y seguir aprendiendo. Gracias. Sí, gracias, Janet. De verdad que todas vamos aprendiendo. Me incluyo también porque, bueno, yo he viajado a la selva, pero no he escuchado todas las lenguas o parte de ellas, ¿no? Que se hablan allá. Entonces, de repente podríamos hacer aquí en el grupo algo como, porque es un grupo de interaprendizaje en sí, ¿no? Entonces, podríamos de repente pedirles a Janet y bueno, a todas las que tengan la posibilidad, de repente grabarnos un saludito en la lengua que manejen y lo colgamos o lo enviamos a través del WhatsApp y así empezamos la siguiente clase con nuestros saludos en otras lenguas, ¿no? ¿Qué les parece la idea? Sí, está interesante. Ya, entonces yo lo voy a coordinar bien con... ¿Perdón? Con Margot.
Ah, no, me estaba saliendo. Decía Estaba allí, diciendo. era un saludo quechua. Allí. A ver, Allí, ¿cómo Mimi. estás diciendo sólido quechua? Allí, Mimi, o sea, está bien. Allí, Mimi. Ah, ya ven, acá vamos a aprender algunas palabras, estoy segura. Tenemos suficiente tiempo para poder compartir nuestras lenguas. Bien, chicas. Me ha parecido muy gratificante esta primera sesión. Y espero que a ustedes también. Ahora les voy viene lo más bonito. Viene un poco explicarles el trabajo que vamos a realizar, uno de los trabajos que vamos a realizar en grupo. Allí sí le voy a pedir a Margot que me apoye con la organización de los grupos, ¿no? Voy a compartir los temas. A ver, aquí está. Me avisan por favor si lo ven. El trabajo en grupo son 4 temas, ¿no? Las teorías sobre el lenguaje según Chomsky, Piaget, Vygotsky y Brunner. ¿Cuántas alumnas son en el grupo, Margot? 12, mis. Entonces serían 3 por cada tema. Ya, entonces se organizan ustedes 3 por cada tema, me pasan la voz grupo 1, grupo 2, quienes las integran. Se anotan con Margot por orden de organización, van cogiendo el primer tema, segundo tema, para que no se repitan, no se vayan a confundir. O lo hacemos ahorita, todavía tenemos unos minutos, sí tenemos tiempo. Ahorita creo, mis. Ya, entonces vamos diciendo quiénes integran el primer grupo. Podrán, o les doy unos minutitos para que se organicen y vamos anotando acá quiénes son los integrantes del primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Ok. Sería 3 por grupos, mis. Sí. Lo hacen por afinidad, por orden de lista. Sí, me avisan si ya tienen un grupo, el primer grupo, quiénes lo conforman. Somos Yo reintegro, no sabría con quién ponerme. ¿Perdón? No, lo que pasa es que yo como recién me reintegro, o sea, después de muchos años, no las conozco mucho a las chicas y bueno, no sé con quién podría ser. ¿Cuál es tu nombre? Antonio Puno. Antonio, Rubí Antonio. Ajá. Ya, ¿a alguien le falta un integrante? Le voy a pasar la lista para que lo tenga ahí. Yo puedo hacer el grupo número 2 con el tema. Voy a compartirlo nuevamente. Ah, bueno. ¿Dónde está? Hasta que lo buscaba. Piaget, creo que era. El grupo 2, sí, a ver, Piaget. Piaget, o mejor Vygotsky. Teoría de Vygotsky. ¿Ya quién está ahí?
Está el grupo con Ana María Ticona y Maura Tacas. María y Maura Tacas. Y Lucía Flores, pues. Maura y Lucía. Ya tenemos integrantes del grupo 3. Rubí, ¿qué grupo qué tema te gustaría trabajar? El de Piaget, teoría cognitiva de Piaget. Ya. ¿Quién más quiere Piaget? Yo, mi Rivas Alarcón. Ya. ¿Quién más quiere Piaget? Una más. Sí, todavía no tengo un grupo. ¿Perdón? Todavía no tengo un grupo. ¿Elizabeth? Janet. Janet, con el grupo de Rubí y Rivas Alarcón. Janet, así es. Janet. Ya. Ya está. ¿Alguien? ¿Otro grupo? Ya, gracias, Margot. Victoria Barreto, Milagros, Miss, Oré. yo con Victoria, el de Brunner, Miss. Victoria. Sí, me faltaría una. Victoria, ¿qué más me dices? Yo, Miss, Milagros. Milagros. No sé quién más, Miss. A ver, ¿quién falta? Yourfa. ¿No está Yourfa, me parece? Sí, estoy, Miss. Ah, Yourfa, ¿ya tienes grupo? No, todavía, Miss. ¿Te parece el Brunner con Victoria y Milagros? Sí, está bien, Miss. Miss, pero el otro grupo sería de dos integrantes, ¿no? Uno de 3 de 3 y 2 de 1. Ya, son 10. 11 en total somos. Ah, 11, sí, se repite el 10. Ya. Miss, con Yurfa yo, Elizabeth. Yurfa ya está con Victoria y Milagros en Brunner. En Brunner. ¿Con quién entonces, Miss? Elizabeth, te toca Chomsky. Le falta Luz. Él y Luz. Toca Chomsky. ¿Quién? A ver, Elizabeth, ¿y quién más? Luz Arias. A ella le falta. Ya. Ah, ya. Así quedarían los grupos entonces. Chomsky, Elizabeth y Luz Arias, Piaget, Rubí, Rivas Alarcón, Janet, Vygotsky, Ana María, Maura, Lucía Flores, Brunner, Victoria, Milagros y Yourfa. ¿Ya? Para el trabajo, cosas muy puntuales, ¿no? Cosas muy puntuales, no se entiendan mucho, lo que sea puntual, ¿no? El qué dice la teoría, en qué se basa, conceptos de repente, ¿no? Listo. Chicas, entonces, hasta ayer, con respecto al trabajo, ustedes arman su esquema. Como les digo, cosas muy puntuales, no se extiendan mucho, básicamente qué dice la teoría, ¿no? Conceptos básicos, lo pueden presentar en un organizador
un organizador gráfico. No necesitan hacer una monografía, puede ser un organizador gráfico y sí para la exposición sus PPTs. ¿Podría repetir porque entrecortado le escuché? Ya, les decía que para el trabajo en grupo, temas o aspectos muy puntuales del autor, su teoría en sí, ¿no? Céntrense en en qué dice su teoría, conceptos de repente que consideren importantes. Lo pueden presentar en un organizador gráfico, no es necesario una monografía. Y para la exposición sí organizan su PPT, sus presentaciones, ¿no? Ya, Miss. La exposición va a ser... Acá tenemos clases, me parece, hasta el 4, jueves 4. Si mal no me equivoco. Sí, Miss. Entonces, el 4 vamos a hablar sobre las etapas y las teorías que ustedes van a exponer. Y vamos a iniciar un poco recordando el tema de hoy, ¿no? Céntrense un poquito en revisar las diferencias que hay entre el habla, el lenguaje y la lengua. Entonces, eso lo vamos a volver, digamos que a retomar un poquito, a refrescar la siguiente clase. Siempre al inicio procuro hacer un recordatorio de la clase anterior y luego entramos al tema nuevo, ¿no? Entonces, y básicamente no es que yo hable solamente, sino que ustedes participen. Entonces, vamos a iniciar la siguiente clase recordando un poco lo que era lenguaje, lengua y habla, qué diferencia o qué significa cada uno de ellos. Y luego pasamos al tema de las etapas del desarrollo del lenguaje y las teorías que ustedes van a exponer. ¿Sí? Bien, chicas, hasta ahí si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Si todo está claro. Sí, Miss, claro. Gracias. Bien, si prenden su camarita. Y para la foto también creo que les toman, ¿no? Tienen que tomar aquí. Sí, aprovechamos en tomar de una vez, compañeritas, todas ya la foto, por favor. No olviden sus grupos, por favor, manténganse en comunicación en sus grupos para que puedan organizarse a tiempo y a última hora no presenten su trabajo. Eso sí, no va a haber justificación. Una risita para terminar la noche. Chicas, sonrían, por favor. Ya la última, Alegren el corazón, por favor. Mañana tenemos el último trabajo con los niños. Sí, mañana ya es viernes ya, a descansar. Mañana es viernes, chica. El cuerpo ya sabe. Maura también. Sí, ahí cantando misa. Ya ves, está haciendo ejercicios para su garganta. Bien, chicas, un gusto saludarlas, conocerlas y espero que tengan un lindo fin de semana. Descansen. Igualmente para usted, un gusto. Gracias. Cuídense. Un abrazo. Chao, chicas, cuídense. Gracias, Miss. Gracias, chicas.